vamos a tocar un capítulo que los hermanos que creen que nosotros pasamos la gran tribulación, pues se suelen agarrar a este capítulo para decir que nosotros la pasamos. Y es por el simple hecho de algunas frases que el apóstol Pablo usa y que si no lo aclaras, pues te das cuenta de que si no lo aclaras puedes llegar a pensar que la iglesia pasa la gran tribulación. ¿Vale? El capítulo concretamente está recogido en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Allí vamos a leer, sí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 1. Las cartas del apóstol Pablo, en tu mente, cuando tú las leas, las tienes que leer como eso, como cartas. Eran cartas que él mandaba a las iglesias que él había levantado, pastoreado, equipado, discipulado. Algunas de ellas no las había levantado él, pero eran problemas que a él le decían: en la iglesia fulana ha surgido esto, esto, esto y esto. Y él preparaba una carta en la que ahí mencionaba la solución al problema y siempre daba doctrina, cuerpo de verdad de parte de Dios para la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, es bueno porque, por ejemplo, los adventistas suelen coger este capítulo para decir que pasamos la gran tribulación. Entonces, como yo sé que hay gente que hoy nuestro pueblo está escuchando muchos adventistas, ¿de acuerdo? Por Zaragoza hay muchos gitanos adventistas también. Entonces ellos cogen este capítulo y con este capítulo te muestran que nosotros pasamos la gran tribulación y que Cristo no viene sino después de la gran tribulación. Vamos a empezar a leer capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses y versículo 1. Será un mini estudio porque es aclarar solamente un capítulo. Dice el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Date cuenta que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor, es decir, él en el capítulo 1 primero dice: doy gracias a Dios por vosotros, estoy orando por vosotros, y empieza a hablar, ¿no? Y después de eso dice, pero con respecto a la venida, está diciendo, ahora voy a tocar un tema que me he enterado que pasa en la iglesia. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, date cuenta, venida, y nuestra reunión con Él, con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, estaban usando falsas profecías, ni por palabra, estaban usando falsas predicaciones, ni por carta, estaban usando cartas. Y ahora dice, como si la carta fuera nuestra. Estaban usando cartas diciendo que era el apóstol Pablo quien había enseñado que el Señor ya había venido. Dice, ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os dejéis mover fácilmente. Y ahora dice, nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Jesús. Está hablando de Él con respecto a la venida de nuestro Señor, y ahora dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahora bien, el apóstol Pablo dice, no os dejéis mover por espíritu, ni por predicación, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque el Señor no vendrá sin que antes se manifieste el anticristo. Ahora, la pregunta es esta. La pregunta es, si el Señor no viene sin que primero se manifieste el anticristo,
la iglesia pasa la gran tribulación. ¿No? Porque el anticristo se manifiesta en la gran tribulación. Entonces, si el apóstol Pablo dice, Cristo no viene sin que primero se manifieste el anticristo, lógicamente te está diciendo que no podemos esperar la venida. Debemos esperar primero la manifestación del anticristo. Y la manifestación del anticristo es la gran tribulación. Por lo tanto, ahí está enseñando, ahora vamos a ver que no, que la iglesia pasa la gran tribulación. Porque está diciendo el apóstol Pablo, no esperéis primero la venida. Esperar primero la manifestación del anticristo. Porque no vendrá el Señor sin que primero se manifieste el hijo de perdición. Ahora, el hijo de perdición está en la gran tribulación. Por lo tanto, si yo no espero la venida, sino que primero espero la manifestación del anticristo, yo no estoy esperando la venida, yo estoy esperando la gran tribulación. Porque la gran tribulación es la señal de que la venida está cerca. Por eso, hablando de la gran tribulación, Jesús dijo, cuando veáis estas cosas, hablando de la gran tribulación, Jesús dijo, erguid vuestra cabeza y mirad al cielo, porque vuestra redención ya está cerca. Claro, Jesús dijo, cuando veáis la gran tribulación, erguid vuestra cabeza, vuestra redención está cerca, porque la señal de la venida de Cristo es la gran tribulación. ¿Cuánto dura la gran tribulación? 3 años y medio de paz, se suele decir, 3 años y medio de guerra. Entonces, terminados los 7 años, ¿quién tiene que venir? No se sabe el día, pero sí se sabe que después de la gran tribulación el Señor viene. Por eso el Señor dijo, cuando veáis estas cosas, la gran tribulación le dijo a los israelitas, a los judíos que le estaban escuchando, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. El Redentor viene. Ahora, aquí el apóstol Pablo dice, no esperéis la venida, porque no vendrá el Señor sin que primero se manifieste el anticristo. Y el anticristo se manifiesta en la gran tribulación. Por lo tanto, la iglesia no tiene que esperar la venida, porque primero es la gran tribulación antes que la venida. Ahora vamos a leer. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y ahora pregunta el apóstol, es una pregunta retórica que tiene respuesta simplemente al preguntarla. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, el apóstol Pablo ya habló con los tesalónicas y le dijo, el Señor viene, pero no esperar su venida, esperar primero la gran tribulación. Y ahora dice, no os conturbéis, no estéis mal. ¿Os han dicho que el Señor está cerca? No, primero tiene que venir el anticristo. Y se lo vuelve a recordar y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? ¿Por qué ahora os asustáis si ya os lo dije yo antes? Y ahora dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahí está hablando del anticristo, está diciendo, pero ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién le detiene? Al anticristo hay algo que le detiene que se manifieste. Hay algo. Y ahora dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién? No es algo, es alguien. Solo que al presente hay quien lo detiene. Hasta que él, ahí está, él no es algo, es una persona. Él se ha quitado de en medio. Y ahora dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora bien, vamos aquí. Primero dice, no os dejéis mover por espíritu, por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. No les hemos enviado nosotros. ¿El qué, Pablo? De que el Señor está cerca. No os dejéis mover de pensar. Porque yo ya os dije cuando estaba con vosotros
que el Señor no vendrá sin que antes se manifieste el anticristo. Bien, hasta ahí bien. Pero ahora dice, entonces uno piensa, bueno, si yo no espero al Señor, yo espero la gran tribulación porque es la señal de que el Señor viene. Es decir, la manifestación del anticristo, atención a esta frase, es la señal de la manifestación del Señor Jesucristo. Porque dice, el Señor no se manifiesta, el Señor no viene sin que primero se manifieste el anticristo. Entonces, la manifestación del anticristo es la señal de que la manifestación de Jesucristo se acerca. ¿Entienden esto? Ahora, el apóstol Pablo dice, os han dicho que el Señor está cerca. Bueno, que no os engañen. No moveros de vuestro modo de pensar. El Señor no viene sin que primero venga el anticristo. Ahora entonces uno dice, entonces pasó la gran tribulación. Pero ahora dice el apóstol, lo que pasa es que el anticristo no se puede manifestar por otra cosa. ¿Por qué? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, lo cual quiere decir que Satanás siempre está preparando anticristos. Ya está en acción, pero no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es el que lo detiene? Está hablando precisamente de una persona. Lo detiene el Espíritu Santo. ¿Pero dónde está el Espíritu Santo viviendo? En la iglesia. Primera de Corintios capítulo 6 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo es quitado, también es quitado el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que detiene al anticristo? Le detiene una persona y un evento. La persona es el espíritu. El evento es el arrebatamiento. Vamos a ver, al arrebatamiento le podemos llamar venida, pero la Biblia lo califica más bien como arrebatamiento. La venida se refiere después de la gran tribulación, es cuando viene Jesucristo en el reino milenial a reinar en la tierra. Eso se llama venida del Señor. Por eso el Señor dijo, cuando veáis estas cosas hablando de la gran tribulación, ya la redención se acerca, la venida. Por eso el apóstol Pablo dice que acerca de la reunión de nuestro Señor Jesucristo y su venida, no os conturbéis, que el Señor no viene sin que se manifieste el anticristo. Claro, porque escatológicamente está bien dicho. Cristo no viene sin que primero venga un tiempo de angustia para la tierra, que es la gran tribulación. Pero esa angustia de tierra no viene sin que primero el Señor saque a su novia de la tierra. Y ahora dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, la palabra advenimiento es venida. El anticristo no viene por Dios. El anticristo viene por Satanás. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y con prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, el texto es, no os conturbéis de porque el Señor no está cerca. ¿Y por qué tú sabes que el Señor no está cerca, Pablo? Porque no se ha manifestado el anticristo. De acuerdo. Pero el anticristo no se manifiesta porque hay algo que lo detiene. ¿Quién? El Espíritu Santo en la iglesia. Y ahora dice, ¿y qué pasará para que el anticristo se manifieste? El Espíritu Santo debe ser retirado de la tierra, pero debe ser retirado con la novia del Cordero. Entonces nosotros no vamos a ver la manifestación del anticristo. Por lo tanto, no os conturbéis de que el Señor ha venido porque no ha venido el anticristo. Pero si el anticristo ya estuviera manifestado, ya no estaríamos nosotros. Por lo tanto, no tengáis miedo de que el Señor ya está aquí, porque si el Señor ya estuviera aquí, se hubiera manifestado el anticristo. Pero antes de que se manifieste el anticristo, nosotros ya no estamos en la tierra. Ahora, mira este capítulo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice el apóstol Pablo,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ahora dice el apóstol: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como la mujer que está a punto de dar a luz y no escaparán. Capítulo 4 dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Nosotros, ahí se mete él. Que vivimos, ahí está él. Que habremos quedado, ahí está Pablo. No precederemos a los que murieron. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ahí está él. Los que vivimos, también se incluye. Los que hayamos quedado, ahí está él también. Seremos arrebatados. Él también se cuenta entre los arrebatados. Juntamente con ellos, con los que resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que os escriba, porque ya sabéis que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos. Ah, ¿tú no estás ahí? No, es que yo he estado un capítulo anterior. Yo he estado entre los que se quedaron, entre los que escucharon la trompeta, entre los que fueron arrebatados, entre los que no precedieron a los que durmieron, entre los que se juntaron con los que durmieron para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con él. Porque cuando la iglesia sea arrebatada, es entonces cuando vendrá destrucción repentina. Pero sobre ellos, porque yo ya me fui en el capítulo 4, yo no estoy en el capítulo 5. Por eso él se incluye, nosotros que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Él está en el arrebatamiento, no está en la destrucción. Dice, vendrá sobre ellos. Porque cuando la destrucción venga, la iglesia ya no estará. La iglesia ya ha sido arrebatada al cielo para Dios Padre. Hay otro texto en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7, el Señor escribe a la iglesia de Filadelfia y dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Date cuenta. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la prueba. ¿Dice eso? ¿Dice en la prueba? No dice en la prueba. Porque si dijera yo también te guardaré en la prueba,
En significa dentro de la prueba. Pero no dice yo te guardaré en la prueba, sino yo te guardaré de la prueba. Y ahora uno dice, ¿y por qué tú sabes que tiene que ser fuera? Porque dice que ha de venir sobre el mundo entero. La única manera que Dios me pueda guardar de la prueba es sacarme del mundo, porque es al mundo entero para quien viene la prueba. La única manera es que la iglesia sea lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 y 18. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Ya no estamos en el mundo. Por eso Dios nos guarda de la hora de la prueba. Y la mejor manera de guardarnos no es guardarnos dentro, es sacarnos fuera. Mirad, cuando el Señor creó el mundo, al poco tiempo el Señor envió un diluvio. Pero hay alguien que revela muy bien y se parece mucho a la iglesia. ¿Quién es? Enoc. Porque antes de que viniera el diluvio sobre el mundo entero, Enoc fue arrebatado. Y es así como Dios va a librar a su iglesia. La iglesia es el Enoc del Nuevo Testamento. Que antes de que Dios envíe, no la lluvia, porque ya no va a enviar más lluvia, antes de que envíe el fuego de su juicio, la iglesia como Enoc será arrebatada para Dios su Padre. Después de decir esto, dice el Señor, he aquí yo vengo pronto. ¿Te das cuenta? Retén lo que tienes. Dios nos guarda de la hora de la prueba. ¿Cómo? El siguiente texto lo dice, he aquí yo vengo pronto. Está diciendo, guárdate porque yo vengo, porque los que se queden no pueden ser guardados de la hora de la prueba, porque la manera por la cual yo guardo a la iglesia de la hora de la prueba es mi venida, el arrebatamiento. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa venida para ser guardado de la hora de la prueba es para la iglesia. Por eso termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice al mundo o a las iglesias. A las iglesias. Dios le dijo a la iglesia que Él iba a probar al mundo entero, pero Él iba a guardar de la hora de la prueba a su iglesia. Y además la palabra en griego ahí, yo te guardaré de, es ek. Cada kilo. Apo significa dentro de y ek fuera de. Dice, yo te guardaré ek fuera de la hora de la prueba. Y ahora, si dijera el Señor, porque yo voy a probar la mitad del mundo. Ah, bueno, pues Dios guarda la iglesia y la pone en la otra mitad. Pero es que dice, yo probaré al mundo entero. Y otra lógica aplastante es que cuando el Señor manda una prueba, es por juicio. Si Dios va a probar al mundo y la iglesia está en el mundo, la iglesia es enjuiciada. ¿No? Y la iglesia ya no puede ser enjuiciada porque Jesús fue enjuiciado por la iglesia. Entonces Dios castigaría 2 veces nuestros pecados, uno en Cristo y otro en la gran tribulación. Jamás Dios castiga solamente una vez el pecado del hombre. O lo castiga en el hombre o ya lo castigó en Cristo. Como la iglesia hemos aceptado a Jesucristo, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna, no hay juicio de Dios contra nosotros, porque nosotros hemos sido librados del juicio de Dios. Por eso la Biblia dice, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9, dice el apóstol Pablo, y esperar de los cielos a Jesucristo, el cual nos libra de la ira venidera.
¿De qué ira nos libra? De la gran tribulación. Nos libra de la ira venidera. ¿Pero cómo nos libra? Dice, esperar de los cielos a Jesucristo, el cual nos libra de la ira venidera. ¿Y cómo es la manera de liberarnos? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora bien, si tú lees las epístolas de Pablo, tú te das cuenta que el apóstol Pablo fue creciendo en revelación. Porque el apóstol Pablo se equivocó. El apóstol Pablo creía que la venida del Señor iba a ser en su vida, en su generación. Por eso él decía, nosotros que vivimos, que habremos quedado, él no se incluyó entre los que durmieron, sino entre los que eran arrebatados. Y eso no vino. Y de hecho, él luego se dio cuenta. Porque dijo en 1 de Timoteo capítulo 4, cuando ya era viejo y estaba en la cárcel, dijo, mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he guardado la carrera, no he negado la fe, por lo cual me está reservada la corona de la vida, la cual me dará mi Dios, el juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ahora bien, si tú te das cuenta, el galardón de las coronas siempre está no en la partida, sino en la venida. Uno parte y va a la presencia del Señor, pero no recibe galardón. El galardón siempre es cuando Cristo recoja su iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, mi partida está cercana y el Señor me dará la corona de la vida, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. No, pero su venida va a pasar muchos años, Pablo, te quedas sin corona. No, es que la corona está después del arrebatamiento. Yo parto ahora y me voy con el Señor, pero no recibo recompensa. La recompensa está cuando la iglesia entera esté aquí en el cielo. Es entonces cuando entramos al bima. La iglesia es arrebatada y es cuando empieza el bima, el tribunal de Cristo. La iglesia es juzgada por sus obras, pero no para condenación. Es juzgada su labor, su pasión por el Señor, su entrega. Y el Señor empieza a entregar coronas y coronas y coronas y coronas. Esas son, no sabemos, se dice coronas, pero no sabemos lo que el Señor va a dar. No lo sabemos certeramente, pero sí sabemos que el Señor tiene recompensas para su iglesia. Pero eso siempre está conectado a la venida. Siempre que veas las recompensas, están conectadas a la venida de Cristo, no antes de la venida de Cristo. Siempre están conectadas a la venida, porque es cuando el Señor viene, arrebata a la iglesia, se la lleva al cielo, como dice la Biblia, y es allí cuando empieza el tribunal de Cristo. Y sí quiero aclarar esto. Hay gente que cree que las bodas del Cordero duran 7 años. Bueno, la Biblia no dice que duran 7 años. Porque tú sabes que dentro de los evangélicos, pon el aire por favor, Antonio, que está haciendo calor. Dentro de los evangélicos se han enseñado muchas cosas que no están en la Biblia, que se han dicho así, pero que luego no están. Una de ellas es que las bodas del Cordero duran 7 años. Bueno, eso no está en la Biblia. Es más, las bodas del Cordero, según la Biblia, empiezan cuando esté a punto de terminar la gran tribulación. Porque el Señor, para casarse con su novia, primero pasa por el bima. Ve su servicio, la recompensa, la viste de lino fino. Y cuando ya ha pasado por sus ojos, que es fuego, que escudriña cómo la iglesia ha servido a Cristo, cuando la recompensa, entonces el Señor la viste. Para que todo el mundo vea de que no solo ella recibió a Cristo en la tierra, sino que ahora Cristo la ha pasado por el bima y la ha recibido Él en el cielo. Yo he visto su corazón, le he dado las recompensas, y para que vosotros veáis lo que yo he hecho con ella, dice la Biblia en Apocalipsis 19, dice: y el ángel me dijo, escribe,
bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, no, un poquito más adelante, sí, aquí, dice, en el 19:7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Eso está en el 19, la gran tribulación ya está a punto de terminar. Dice, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y ahora dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora bien, esas acciones de los santos, ¿cuándo ellos las tuvieron? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. ¿Pero por qué el Señor sabe que son justas? Porque en el bima, en el tribunal de Cristo, el Señor ha visto la intención de esas acciones que se hicieron. Como nadie puede ver la intención, solo Dios, y la intención ha sido buena, ahora el Señor la viste de lino fino para que el mundo vea que el lino fino por fuera representa las buenas intenciones por dentro, que tú no puedes ver, pero que Él sí. Dios dice, yo he visto las intenciones interiores de mi iglesia en la tierra y son limpias. Pero para que el mundo sepa que yo he visto su interior, le voy a revelar al mundo su interior a través de algo exterior. ¿El qué? El lino fino. Y ahora dice, se le ha concedido vestirse de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Y ahora dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Arriba dice, gocémonos porque han venido las bodas. Pero abajo dice, gozaos por los que son llamados a la cena. Porque una cosa es la boda del Cordero, las bodas del Cordero que se hacen en el cielo, que es cuando la iglesia pasa el tribunal, que más o menos durará 7 años, porque el Señor va a juzgar uno a uno de los primeros, desde Esteban, que ha sido el primer mártir, el primer cristiano que murió, hasta el último que muera, y los que sean arrebatados, el Señor uno a uno va a mirar la obra. Por eso durará casi 7 años el tribunal. Y cuando termine el tribunal, antes de que termine la gran tribulación, empieza la boda del Cordero. En el cielo, el Señor la viste de lino, y ahora dice el ángel, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas. ¿Cuál es la cena? El milenio. El milenio, las cenas sí duran 1000 años. Porque una cosa es las bodas del Cordero y otra es las cenas de las bodas del Cordero. Las cenas es aquí, en el milenio. Y ahora dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ahora dice, entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién es ese ejército vestido de lino fino y blanco y resplandeciente? La iglesia, lo ha dicho antes, dice la Biblia, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Quién es vestido de lino fino? La iglesia. Y ahora, cuando Él viene, vi el cielo abierto. Entonces Él sale del cielo para la tierra. Vi un caballo blanco, el que los montaba, sus ojos como llama de fuego, en su cabeza muchas diademas, tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, Juan 1, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Y ahora dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. ¿Quién se le ha dado esa vestidura? A la iglesia, a la esposa. Por lo tanto, la iglesia en la venida viene. ¿Por qué? Porque ha sido arrebatada en el rapto.
No pasa la gran tribulación. Entonces ahí cuadra 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El Señor no viene sin que primero venga el anticristo, pero el anticristo no se manifiesta sin que primero la iglesia sea arrebatada, porque la iglesia tiene que estar juzgada por el Señor en el tribunal, vestida de lino fino y venir con el Señor a las cenas de las bodas. Ahora dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La iglesia ya no es herida por Dios, porque Jesús fue herida por la iglesia. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mira si la victoria de Dios es aplastante, que mira lo que dice el Señor. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, de libres, de esclavos, de pequeños, de grandes. Antes de que empezara la guerra, Dios ya llamó a las aves para que comieran las carnes que él iba a derribar. Y todavía no las había derribado. Esa era la certeza de su victoria. Sabía que iba a derribar a los reyes, a los capitanes, a los grandes, a los libres, a los pequeños, a los poderosos. Sabía que iba a derribar de todo, porque venía como llama de fuego, con una espada en su boca. Y con ella iba a regir las naciones, iba a aplastar a todos. Pero su iglesia, que no puede ser juzgada, porque ya ha sido juzgada Cristo por ella, viene vestida de lino fino y resplandeciente, en caballos blancos, detrás de su Salvador, para gobernar las naciones. Y esta manera, 2 de Tesalonicenses, cuando uno te diga, no, el Señor no viene sin que primero se manifieste, tú di, sigue leyendo, y luego dirá, pero hay alguien que al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ese es otra persona, se llama Espíritu Santo, y un evento, el arrebatamiento. Hasta que el arrebatamiento no venga y el Espíritu con la iglesia salga para recibir al Señor en el aire, no se manifiesta el anticristo. Y después de manifestarse el anticristo, vi un cielo abierto, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea, sus ojos como llama de fuego. Tiene una vestidura teñida en sangre. Esa sangre ya no es por su sangre en el Calvario. Esa sangre es porque dice la Biblia que viene de pisar el lagar. Y el lagar te manchas de vino. Viene a pisar a los enemigos de Dios. Pero ahora dice, y detrás suyo, vi un ejército vestido de lino fino, que es la iglesia, limpio. Porque uno puede estar vestido de lino, pero estar manchado. Pero dice limpio. ¿Por qué? Porque en la guerra él no deja que su iglesia luche. Él luchará y él se manchará de sangre de los enemigos. Pero su iglesia, que ha sido vestida por él, el lino, seguirá limpio. No tendrá sangre ajena, porque ella ya ha sido lavada con la sangre del Cordero. Y no hay sangre del enemigo. Es él quien se encargará de destruir al enemigo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Entonces, la iglesia no pasa la gran tribulación. La trompeta suena y la iglesia nos vamos con el Señor a disfrutar con Él para siempre en el nombre de Jesús de Nazaret. Apláudele fuerte al Señor por su venida, porque viene a por nosotros, porque creemos que Él es nuestro Redentor y Salvador. ¡Aleluya! Amén. ¿Han entendido 2 de Tesalonicenses capítulo 2? Es así como se interpreta dentro de la escatología. Primero, arrebatamiento. Segundo, manifestación del anticristo. Tercero, manifestación de Jesucristo en su venida para establecer el reino milenial. Amén. Bueno,